Energía magnética de circuitos. Cuando se conecta un circuito a una fuente de fuerza electromotriz, epsilon, y se produce una intensidad I en dicho circuito, se genera en él una potencia P que es igual al producto de la fuerza electromotriz por la intensidad. Si lo que conectamos a la fuente de fuerza electromotriz es un circuito inductivo, es decir, que tiene una autoinductancia L, esa autoinductancia, aparte de otros componentes como puede ser una resistencia, esa autoinductancia hace que desde el momento en que se conecta a la fuente de fuerza electromotriz del circuito, la intensidad varía desde 0 a un valor que llamamos I super F y N. Al cabo de un tiempo T, que también consideramos con el superíndice F y N, en el que se establece la intensidad estable, o sea que ya es constante. En este periodo de transición, periodo en el que la intensidad varía, debido a esta autoinductancia, se produce pues una fuerza electromotriz inducida, como ya sabemos, que llamaremos E sub I ND, que en valor absoluto es igual a la autoinductancia por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Y si la ponemos según la ley de Faraday, también en valor absoluto será igual a la derivada del flujo magnético encerrado por el circuito respecto del tiempo. Esta fuerza electromotriz inducida, que se debe al flujo magnético, va a generar pues una potencia que vamos a considerar, por lo tanto, de origen magnético. Esa potencia, que llamaremos P sub MAG, será igual al producto de la fuerza electromotriz inducida, digo, en valor absoluto, como estamos considerando, por la intensidad. La potencia, por definición, es igual a la derivada de la energía respecto al tiempo, la potencia instantánea. O sea que P, en general, es igual a la derivada de la energía, que la representaremos por una W, derivada respecto del tiempo. En el caso de la potencia magnética, diremos que es igual a la derivada de la energía magnética respecto del tiempo, y por lo tanto igual a la fuerza electromotriz inducida por la intensidad. Si sustituimos la fuerza electromotriz inducida por la variación de flujo respecto del tiempo, según la ley de Faraday del flujo magnético, nos queda esta expresión. Si eliminamos la diferencial de T en los dos miembros, queda que la diferencial de la energía magnética es igual a la intensidad por la diferencial del flujo magnético que encierra el circuito. Si hay otros circuitos cercanos cuyo flujo pueda atravesar el interior del circuito que estamos estudiando, este flujo phi
naturalmente se verá afectado por el flujo de los otros circuitos. Luego habrá que considerarlos. En el caso de que tengamos n circuitos que sean interactuantes, n circuitos interactuantes, la diferencial de energía magnética de ese sistema, compuesto por esos n circuitos, será la suma de las diferenciales de las energías magnéticas de todos los circuitos. Vamos a considerar que esos circuitos son indeformables y que además son estacionarios, lo que quiere decir que no hay ningún trabajo mecánico, puesto que no hay desplazamientos, aunque hay fuerzas, pero al no haber desplazamientos no hay trabajo mecánico. Y todas las variaciones de flujo que se den en los circuitos se deben a las variaciones de las intensidades en dichos circuitos. Por lo tanto, la diferencial de energía magnética total del sistema de los n circuitos será igual a la suma desde I igual a 1 hasta n de las corrientes I sub I de los circuitos por las diferenciales de los flujos de dichos circuitos, que llamaremos phi sub I. Vamos ahora a transformar esta expresión de forma que solo intervengan las intensidades. Como ya vimos anteriormente, cuando tenemos varios circuitos que interactúan, cuyos flujos se deben a las corrientes no solo del propio circuito, sino de las corrientes de los circuitos cercanos, decíamos que el flujo de un circuito será igual a la suma de todos los flujos que intervienen, que son el flujo del propio circuito, de la intensidad del propio circuito, más el flujo que aportan los circuitos restantes. Luego vamos a definir desde J igual a 1 hasta n la suma de los phi sub ij y designamos con phi sub ij al flujo en el circuito I aportado por el circuito J. Si multiplicamos y dividimos por I sub J, esta expresión no cambia. Y teniendo en cuenta que vamos a considerar que los circuitos están en un medio magnéticamente lineal, este cociente, como ya vimos, representa el coeficiente de inducción mutua entre el circuito I y el circuito J. Al ser constante, se da ese valor para ese cociente. Designábamos el coeficiente de inducción mutua con M sub IJ. Luego, esto será igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de M sub IJ por I sub J. Como ya hemos dicho, M sub IJ es constante, o sea que es un coeficiente que depende de la forma y de la posición de los circuitos únicamente, o sea, de la geometría. Como hemos indicado anteriormente, los circuitos son indeformables y además estacionarios. Bueno, pues entonces, si diferenciamos aquí, obtendremos la diferencial de phi sub I. Luego la diferencial
de phi sub i será igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de m sub ij, que son constantes, por la diferencial de i sub j. Vamos a sustituir la diferencial de phi sub i en esta expresión y tenemos pues ya la diferencial de la energía magnética en función de las intensidades que recorren los circuitos. Luego será igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de i sub i, que multiplica a la suma, diferencial de phi sub i, es la suma desde j igual a 1 hasta n de m sub ij por la diferencial de i sub j. Ahora, si operamos este producto, o sea, si multiplicamos todos los i sub i por los sumandos de esta suma, nos queda que la diferencial de la energía magnética del sistema de n circuitos es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de m sub ij por i sub i y por la diferencial de i sub j. Bien, para obtener la energía total del sistema, la energía alcanzada por el sistema de n circuitos cuando las intensidades alcanzan su valor final o su valor de estabilidad en un tiempo t final, se obtendrá pues integrando todos estos valores diferenciales. La energía es acumulable, o sea que el orden en el que nosotros los circuitos que están integrando el sistema de n circuitos los sumemos a la hora de obtener su energía total es indiferente. Y también vamos a ver que la forma en la que varía la intensidad de cada uno de los circuitos, esta curva de transición entre el valor 0 y el valor I super F y N de cada circuito, da igual esa forma en la que varíe. O sea que la función que representa esta curva no va a tener consideración a la hora de calcular la energía magnética final del sistema de n circuitos. O sea que da lo mismo cual sea esa variación. Y para eso vamos a considerar que las intensidades I sub I y las I sub J, que son, como vemos, función del tiempo, van a ser igual a una función f de t que no conocemos, función del tiempo, por el valor que alcanza la intensidad I sub I en el tiempo t super f y n, que vamos a considerar que es el mismo en todos los circuitos. O sea que todos los circuitos van a alcanzar su intensidad máxima o de estabilidad en el mismo tiempo. Eso no altera tampoco el valor de la energía alcanzada por el sistema, porque ya digo que estamos tratando con algo que es sumable, o sea que se van sumando. Entonces no afecta ni el orden ni la forma en la que sumemos. Y si sumamos teniendo en cuenta que todos esos circuitos llegan a alcanzar su intensidad máxima en el mismo tiempo, eso tampoco va a alterar el valor de la energía final. Como vamos a ver,
el valor de la energía final va a depender de las intensidades finales, de las intensidades alcanzadas, y no de otra cosa. Bueno, aparte de los coeficientes de inducción mutua y de autoinducción. Bueno, pues entonces vamos a suponer que la intensidad de cada uno de los circuitos es igual a una función f de t por la intensidad alcanzada de super f y n después de este periodo de transición en el que varía esa intensidad, o sea, cuando ya se hace estable. Entonces calcularemos la energía super f y n, energía cuando ya los sistemas han alcanzado las intensidades I super f y n. ¿Qué tiene que valer f de t para que esta función represente la variación de la intensidad desde 0 a su valor de estabilidad I sub I f y n? Pues esta función, para f de 0, para el tiempo 0, tiene que ser 0, eso de entrada, porque para el tiempo 0 I sub I es 0, todas las intensidades son nulas. Y para el tiempo super f y n, que hemos dicho que es igual para todos los circuitos, f de t super f y n ha de valer 1. Para que cuando el tiempo sea super f y n, t super f y n, lo que tengamos para el valor de la intensidad sea la intensidad super f y n, puesto que esto vale 1 para t super f y n. Luego esta función cumple los requisitos que necesitamos de acuerdo con la curva que hemos representado aquí. Será una curva más o menos pronunciada, no sabemos, ya digo, cuál es, porque esta función no la conocemos, pero ya vamos a ver, después de un proceso de cálculo, que esta función da igual cuál sea. O sea, que la variación de la intensidad desde 0 al tiempo en este periodo transitorio, esa variación no influye en el cálculo de la energía que alcanza el sistema en este tiempo. Bueno, pues entonces I sub j, porque aquí tenemos la diferencial de I sub j, también tenemos que calcularla, y de acuerdo con esta función tendrá esta forma, será igual a f de t. Ya hemos dicho que todas las intensidades varían de la misma forma en cada instante, pero aquí habrá que multiplicar por I sub j super f y n, para que cuando el tiempo sea t super f y n, el valor de I sub j sea el que le corresponde. Bueno, pues vamos a diferenciar aquí, porque aquí en esta expresión tenemos la diferencial de I sub j. Si diferenciamos, pues tenemos aquí la única variable es el tiempo que afecta a la función f de t. Luego, la diferencial de f de t es f' de t, que es la derivada de f respecto del tiempo, por la diferencial de t. Y ahora por I sub j super f y n. Que no interviene en la diferenciación porque este valor I sub j super f y n es un valor concreto, es un valor determinado, por lo tanto es un valor que a la hora de diferenciar es constante. Bueno, pues vamos a sustituir estas expresiones
de I sub I y la diferencial de I sub J en la expresión de la diferencial de la energía magnética. Con lo que tengo que la diferencial de la energía magnética es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la suma desde J igual a 1 hasta N de M sub I J, coeficiente de inducción mutua entre los circuitos I y J, por I sub I, que es F de T por I sub I super F y N. Vamos a poner primero la parte constante. Voy a poner aquí I sub I super F y N. Igual voy a hacer con la diferencial de I sub J, voy a poner la parte constante, que es I sub J super F y N. Yo ahora pongo la parte variable. La parte variable de I sub I es F de T. Y la parte variable de la diferencial de I sub J es F' de T y por diferencial de T. Bueno, pues ahora para calcular la energía magnética del sistema total tengo que integrar la integral de la diferencial de la energía magnética será la energía magnética alcanzada en este periodo transitorio, que es el que estamos utilizando para calcular la energía alcanzada por el sistema. Luego vamos a integrar el primer miembro. La integral de la diferencial es la propia variable y ahora le pondremos aquí el superíndice Fin, porque es el valor que estamos calculando de la energía en el instante super Fin, T super Fin. Aquí todo esto, toda esta parte es constante. Luego lo único que se puede integrar es esta parte, entre qué límites, entre 0 y el T super Fin, que es el tiempo que estamos utilizando para calcular la energía. Luego esta parte la escribimos tal cual, y ahora la integral entre 0 y T super Fin de F de T por F' de T y por diferencial de T. Esta integral, sea cual sea la función de T, es esta integral, la voy a poner aquí aparte, de F de T, F' de T, diferencial de T, es igual a F cuadrado de T partido por 2. Si derivo aquí, 2ft partido por 2 es ft, por la derivada de ft es f' de t y por la diferencial de t. Luego, esta es la primitiva de la integral entre 0 y t super f y n. Y ahora sustituimos aquí los límites. El valor que obtenemos es un medio, porque f de t para t super f y n vale 1, luego esto vale un medio, este valor del corchete vale un medio, y para el límite inferior f de 0 es 0, luego vale un medio. Entonces podemos ya concluir que el valor de la energía magnética super F y N es igual
voy a sacar el valor de la integral factor común de todas las sumas. Será igual a 1/2 de la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de los productos de los coeficientes de inducción mutua por las intensidades de los circuitos I super F y N y sub J super F y N correspondientes a ese coeficiente de inducción mutua. Bien, esta energía magnética es la que tiene el sistema de N circuitos con estas intensidades. Entonces, generalizando estas intensidades, que pueden ser cualquiera, nosotros hemos utilizado el superíndice F y N para tener en cuenta que son valores concretos y por lo tanto constantes a la hora de diferenciar y a la hora de integrar. Las introducíamos aquí, estas intensidades, como un valor determinado, concreto y por lo tanto constante. Ahora que hemos llegado ya a esta expresión y que esta energía magnética del sistema de N circuitos se obtiene mediante los productos de las intensidades que hay en esos circuitos, en el momento en que yo estoy calculando la energía magnética, en este momento, en T super F y N, yo puedo generalizar esta expresión siempre que las intensidades que recorran los circuitos sean I sub I e I sub J, este será el valor de la energía magnética. Luego voy a quitar el superíndice F y N y me queda esta expresión generalizada para el sistema de N circuitos, en función de las intensidades y de los coeficientes de inducción mutua. Ahora vamos a hacer una aclaración aquí. Cuando I sea igual a J, este coeficiente, I igual a J, que es el coeficiente de inducción mutua entre el circuito I y el circuito J, pasa a ser el coeficiente de autoinducción del circuito I. O sea que M sub II será igual a L sub I, porque es el coeficiente de inducción entre el circuito I y el circuito I, que es el coeficiente de autoinducción. Luego, con esa aclaración ya queda perfectamente explicada esta expresión. Ahora podemos hacer un cambio aquí para obtener la energía magnética en función del flujo magnético de cada circuito. Y para eso lo que vamos a hacer es sacar factor común a I sub I de las sumas que tenemos aquí. Aquí lo que hicimos fue multiplicar I sub I por todos estos sumandos para meter la I sub I en las sumas dobles de los dos subíndices, I y J. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la operación contraria. Vamos a sacar factor común a I sub I, con lo que obtendremos que la energía magnética es igual a 1/2 de la suma desde I igual a 1 hasta N de I sub I, que multiplica a la suma desde J igual a 1 hasta N de M sub IJ por I sub J. Esta suma es precisamente el flujo interior del circuito I. Luego, la otra expresión que vamos a escribir para la energía magnética es igual
a 1/2 de la suma desde i igual a 1 hasta n de I sub i por phi sub i. Vamos a aplicar esta expresión al caso sencillo de dos circuitos. Dos circuitos que tienen una inducción mutua M. Ya sabemos que el coeficiente de inducción mutua es simétrico. Si el circuito es el 1 y el 2, el M1, 2 y el M2, 1 es igual. Lo vamos a hacer igual a M. Y luego tenemos las autoinductancias L1 y L2 a tener en cuenta. La energía magnética, pues, en el caso de dos circuitos será igual a 1/2 de L1 por I sub 1 al cuadrado. L1, M sub 1, 1 es L1, I sub 1 por I sub 1. I y J son 1. Más M, el coeficiente de inducción mutua, por I sub 1 y por I sub 2. La intensidad del circuito 1 y la intensidad del circuito 2. Aquí el 1/2 desaparece porque este sumando se repite. M sub 1, 2 es igual a M sub 2, 1. Luego aquí desaparece el 1/2. Y ahora más 1/2 de L sub 2 por I sub 2 al cuadrado. Eso será la suma de esto. Estoy sumando y me da la energía magnética en el caso de dos circuitos. Y en el caso del circuito es muy simple, porque en este caso solo tengo que considerar una autoinductancia L y una intensidad I. Luego la energía magnética en el caso de un solo circuito será igual a 1/2 de L por I al cuadrado.